¿Qué tiene de especial el grano de mostaza? Si usted ha analizado un grano de mostaza, el tamaño es... cuando yo la conocí, el grano de mostaza, me imaginé rápidamente como cuando vas al doctor y te hacen ese examen que te pican el dedo para sacar la sangre, ¿verdad? Y dar un examen. Bueno, la primera gotita que sale es el tamaño del grano de mostaza, de 1 a 2 milímetros. Así de pequeño es el grano de mostaza. Pero ¿cómo es que Dios, Cristo mismo, en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, lee y dice así de esta manera: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Por qué compara Cristo su reino con un grano de mostaza? ¿Será así de pequeña la iglesia? Entonces, ¿por qué tanto énfasis en hacer crecer la iglesia? Bueno, es interesante que a veces no ponemos atención, ¿verdad?, a lo que Cristo está queriendo enseñarnos con estas comparaciones que Él da. ¿Qué es lo importante entonces a ello? ¿Qué es lo que realmente quiere que nosotros entendamos tocante a ello? Bueno, Mateo, ¿verdad?, el escritor nos ayuda a entender que Cristo es el Rey de Reyes y espera que su reino obtenga el éxito al igual que la semilla de mostaza. Pero ¿cómo lo va a obtener? ¿Cómo puede llegar a obtener ese éxito? Y es importante analizar y ver estas cosas. Entonces, ¿qué tiene de especial el grano de mostaza? ¿Por qué Cristo hizo tanto énfasis en él? ¿Qué tiene de especial? Bueno, que el grano de mostaza es su evangelio. Eso es lo que está explicando Cristo. Que el grano de mostaza es su evangelio. Cristo desea que, al igual que vemos una semilla de mostaza y pensamos qué tan simple es, tiene un gran beneficio cuando es sembrada en el lugar correcto. Usted puede agarrar un grano de mostaza y dejarlo arriba de una piedra y no tiene ningún beneficio. Usted puede agarrar el grano de mostaza y echarlo al mar y no va a tener ningún beneficio. Usted puede agarrar el grano de mostaza y ponerlo arriba del cielo de su casa y no va a tener ningún beneficio. ¿Se fija? Entonces quiere decir que tiene que entrar y penetrar en el lugar correcto para que tenga un gran beneficio. Así es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo para el hombre es muy simple. Para el hombre dice, no, se me hace muy simple eso, es muy superficial. Bueno, había un hombre allá en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 8 al 14. Si ustedes recuerdan la historia, allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 14, estaba este hombre lleno de una enfermedad llamada la lepra. Una enfermedad que tal vez en nuestros días pocos la conocemos o pocos las hemos visto, pero la entendemos, ¿verdad?, por las enseñanzas médicas, las enseñanzas por medio de Dios, en cuestión de que es algo que va comiendo la piel por la parte de afuera. Y este hombre tenía tanta lepra que ya no sabía qué hacer. Naamán. Y Naamán, ¿verdad?, se le dice, hay un hombre que es de Dios, un siervo de Dios, que te puede ayudar a sanar de esa lepra. ¿Cuántos doctores él había adquirido? ¿Cuántos doctores él había ido a tratar de buscar medicina? ¿Cuántos medicamentos había él comprado para que su piel fuera sanada? Tal vez muchos. Era un hombre poderoso, un hombre con dinero, un hombre con diferentes facilidades de poder adquirir cualquier cosa. Pero viene a Eliseo, y este hombre Eliseo ni sale a recibirlo, le envía un criado. Y el criado, ¿verdad?, va con Naamán y le dice, ¿verdad?, Naamán, dice el profeta de Dios, que vayas al río Jordán y que te sumerjas 7 veces y tu piel será sanada. Yo me imagino que Naamán estaba cerca del río, o tal vez ya había pasado cerca del río Jordán y había visto el río, que era un río de lo más feo posible, ¿verdad?
que ni por antojo se le antojaba por el calor meterse a ese río. Fíjense, porque dice Naamán: de donde yo vengo, hay ríos tan hermosos, el agua está tan cristalina que puedo ver los peces, el agua está tremenda que puedo hasta tomar de ella. Dice: esta agua está revuelta, esta agua está fea. Y se enojó Naamán. Dijo: me va a agarrar una infección peor. ¿Verdad? Es lo que él ha de haber pensado. Dice Naamán: no lo voy a hacer. Yo esperaba que Eliseo saliera, hiciera un ritual, hiciera algo fuera de lo normal, me tocara, me hiciera, me sacudiera, y de esa manera, ¿verdad?, desapareciera de una manera milagrosa. Y es lo que hoy en día el mundo espera del Evangelio, ¿verdad que sí? Es lo que hoy en día el mundo espera, recibir algo sobrenatural para decir: aquí está Dios. Se les hace el Evangelio muy simple. ¿Cómo yo sumergirme en agua me va a ayudar en la salvación a mí? ¿Cómo yo, obedeciendo el Evangelio, algo tan simple, me va a ayudar a mí? Bueno, Naamán se enojó y empezó a retirarse. Dijo: no, me voy a regresar. Este hombre no tuvo ni el tiempo para atender. Pero su siervo le dice: Naamán, si Eliseo te hubiera pedido que fueras hincado de aquí hasta la cima de este cerro, ¿lo hubieras hecho? Pues sí. Si Eliseo te hubiera dicho: vete, ¿verdad?, con los ojos cerrados caminando por este arbusto de espinas, ¿lo hubieras hecho? También. Y eso es lo que el hombre a veces quiere, ¿verdad? Por eso vemos la idolatría en el mundo. Vemos gente hincada caminando por millas, destrozándose sus rodillas, pensando que es lo que necesitan hacer para ser bien vistos por Dios. Y le dicen: ¿cuánto más? ¿Ves? Sumérgete 7 veces. Nada más hazlo. Aunque sea para ti algo lo más simple posible, aunque sea para ti lo más ilógico, simplemente obedece. Pero obedece de corazón. No vayas y te sumerjas 7 veces. No, hazlo realmente creyendo que al sumergirte 7 veces vas a ser sano. Porque si Naamán nomás se hubiera bajado y se hubiera sumergido enojado 7 veces, hermanos, su piel no hubiera sido limpia. Él tuvo que creer realmente que al sumergirse 7 veces, él iba a ser limpio. Tuvo que tener esa esperanza de saber que su piel iba a ser limpia. Y al momento que él se sumerge 7 veces, cuando él sale la 7ª vez, su piel era como la de un bebé. Imagínense. ¿Cómo ha de haber quedado Naamán en ese momento, verdad? Algo que ni en su vida hubiera pensado que iba a suceder. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo Cristo. Tal vez para nosotros algo muy simple, el obedecer el Evangelio. Tal vez usted puede sumergirse en las aguas del bautismo y salir y seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque no creyó de todo corazón que era lo más correcto hacer para ser perdonado sus pecados. Por eso Pablo dice en Romanos 10:17: la fe viene por el oír y el oír su palabra. Necesitamos poner atención a lo que vamos a hacer. Tenemos que creer, ¿verdad? Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en Cristo Jesús. No nada más de sumergirte en el agua. Tienes que creer en Él, que Él es realmente tu Salvador, que Él realmente te va a proteger, te va a dar todo lo necesario para salir adelante. Tienes que arrepentirte. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Cuando Pablo estaba en Atenas, les dice: habiendo pasado por ignorancia todos estos pecados, todas estas cosas, ahora Dios manda que te arrepientas. A lo mejor toda tu vida fuiste ignorante a ese pensamiento, a saber realmente que lo que necesitas es a Cristo. Bueno, arrepiéntete. Hoy es el día. También tienes que, ¿verdad?, confesar. Dice Mateo capítulo 10, versículos 32 al 33: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces depende de usted. ¿A quién va a confesar?
Es importante confesar. ¿Quién es su rey? ¿Dios o el mundo? ¿Quién lo va a gobernar? ¿Dios o el mundo? Es importante conocer estas cosas. Al confesar necesita ser bautizado. Hechos capítulo 2, versículo 38. Cuando le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya cuando vas con esos pasos, se fijan ustedes, y llegas a sumergirte en las aguas del bautismo, vas a recibir el don del Espíritu Santo, vas a recibir el perdón de tus pecados. Eso es lo importante. Y lo más importante es la fidelidad que Dios pide de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, en estos días, dice Cristo, Satanás va a echar a muchos de ustedes en las cárceles, los va a matar, los va a destruir. Pero dice Cristo, sé fiel hasta el punto de morir por mí. Dice, yo personalmente te daré la corona de la vida. Qué gran promesa de parte de Dios. Eso es su evangelio. Para muchos es muy simple, por eso no lo han obedecido. Para muchos es muy simple, por eso lo obedecieron, pero simplemente no creyeron, ¿verdad? Entonces, si te falta un punto de estos que Dios nos inspira a entender, pues necesitamos reflexionar en ello. Necesitamos ver por qué es importante entonces el bautismo, su evangelio. Entonces, el grano de mostaza, el evangelio de Cristo, no va a crecer en nosotros si no tiene un corazón preparado para recibir su semilla. No va a hacer grandes cosas en nosotros. Vamos a seguir siendo la misma persona, no importa los años que vivamos en esta tierra. Es importante entonces preparar nuestro corazón. El grano de mostaza también es su conocimiento. Cristo quiere que nosotros obtengamos un conocimiento, pero un conocimiento verdadero. Es lo que Él espera, ¿verdad? Él desea que todos lleguemos al conocimiento de su eterno poder. Poder entender. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, ahora entiendo la longitud, la plenitud, la profundidad? Oigan, el conocimiento que llegó a adquirir el apóstol Pablo, ¡wow! ¿Cómo lo llegó a obtener? Bueno, cuando él realmente permitió que la palabra penetrara en él, que Dios le abriera sus ojos. Y recuerdo un personaje en el Antiguo Testamento, en el siguiente capítulo, el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 19. El criado de Eliseo, ¿se acuerdan? Estaba asustado, sale para afuera y mira la ciudad, que estaban todos los guerreros alrededor de ellos y él dijo, nos van a destruir, nos van a acabar, nos van a matar. Y Eliseo le dice a Dios, Jehová, por favor abre sus ojos, para que él vea y pueda ver con claridad. Cuando Dios le abre los ojos al criado de Eliseo, se da cuenta el criado de Eliseo, ¿verdad? El ejército eterno de Dios era mucho más grande que el ejército que venía en contra de ellos. Cuando permitimos que su palabra abra nuestros ojos, no va a haber reto, no va a haber tribulación, no va a haber problema o situación que nos pueda vencer. Eso es lo que hace su conocimiento. Nos da esa certidumbre de saber que no importa dónde estemos, si nosotros dejamos que su palabra penetre y nos ayude a abrir nuestros ojos, nosotros vamos a poder ver la realidad de las cosas. Vamos a poder ver a Dios. Imagínense. Y eso es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en Cristo. Es importante entonces leer el conocimiento, el tener, el saber escudriñar, el estar buscando las cosas de Dios, el poder adquirir más y más de su conocimiento, el saber que lo que tenemos de parte de Él es mucho más grande que lo que vamos a adquirir en este mundo. Ese conocimiento verdadero. Porque dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. Es el temor a Jehová. Entre más conocimiento tenemos, hermanos y amigos, de parte de Dios, más vamos a temer a Dios, más vamos a decir, Señor, perdóname, más vamos a cuidar nuestras acciones alrededor de Él, más vamos a buscar cómo mejorar nuestras vidas. Entre más conocimiento tengamos, eso es lo que nos va a ayudar a hacer. Vamos a buscar la santidad,
Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es su función? Bueno, Pablo le dice a Timoteo, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. ¿A fin de que el hombre sea ¿qué? Enteramente preparado para toda buena obra? ¿Se fijan cómo es que el conocimiento nos ayuda a ser mejor? Saca lo mejor de nosotros. Nos ayuda a ser más amables, más humildes, más amorosos. Solamente el conocimiento de Dios nos va a ayudar a eso. Y usted puede decir, no, yo ya soy eso, hermano. No. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nos da el amor verdadero, que es el ágape. Y el ágape solamente lo recibe aquel que es miembro de la iglesia. Puedes dar amor como hermanos, como amigos, de amistad, pero nunca vas a dar el amor que solamente pertenece a Dios, que es el ágape, que es el amor verdadero, que perdona cuando somos ofendidos, que ama cuando somos maltratados, que olvida cuando suceden cosas que no deben de suceder en nuestras vidas. Solamente es ese amor ágape que nos ayuda a esto, ese conocimiento de tener. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 5, el que te falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a manos llenas. Solamente hay que pedirle a Dios, decirle, Señor, ayúdame a obtener este conocimiento. Y no viene como usted piensa, ¿verdad? Que nomás se va a parar y se va a llegar. No, viene escudriñando. Entre más conoce a Dios, entre más escudriña a Dios, más va a conocer de Él, más va a amar su palabra, más va a desear estar con Él. Y ese conocimiento nunca lo va a apartar de Cristo. Y es importante llegar a este conocimiento. Por eso Cristo dice que el reino de Dios es como un grano de mostaza. Para muchos no tiene valor esta palabra. Para muchos. Y dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ya la he leído y como quiera tengo un montón de problemas. Bueno, a lo mejor no las has adquirido como debes de adquirir. A lo mejor no has permitido que penetre como debe de penetrar. A lo mejor no has quitado las piedras que estorban en tu corazón para que la tierra pueda producir. ¿Se fijan? Hay una gran diferencia. Tenemos que quitar muchas cosas de nuestros corazones. Eso es importante entender esto. Por eso Pedro, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25, no le voy a dar lectura a todo, pero notemos cómo Pedro llega a este conocimiento. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 25, dice Pedro, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjense el apóstol Pedro, ¿qué conclusión llegó el apóstol Pedro? Él supo que la única manera que podía tener una conexión eterna con Dios es buscando la santidad, buscando limpiar nuestros corazones. Sacar todo lo negativo, sacar todo lo que perjudica, todo lo que pueda oscurecer nuestros pensamientos. Por eso dice Cristo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Su conocimiento solamente va a tener fuerza, va a tener poder, va a tener madurez, cuando realmente nosotros le permitimos penetrar en nuestros corazones. También, ¿verdad?, es su fidelidad. Cristo nos revela que la única manera de poder disfrutar de su reino será cuando formemos parte de Él. Imagínense, el grano de mostaza es el más pequeño. Hay diferentes tamaños, pero la característica de un grano de mostaza, el árbol de un grano de mostaza, es un árbol que el tamaño es pequeño, no es muy grande, pero es un árbol que es muy, muy formoso. Es un árbol que no deja entrar nada de luz, ¿verdad? Está bien así penetrado, y por eso dice Cristo, las aves vienen y hacen sonido.
Invita tanto que las personas vayan, ¿verdad? Y moren con Él. Invita tanto que alguien va a venir y buscar la sombra. Invita tanto que alguien va a venir y va a decir, aquí voy a descansar. Invita tanto que al visitante, ¿se fijan? Cuando ya empezamos a hacer ese árbol, empezamos a formar parte de ese reino, automáticamente los que nos rodean van a querer de una manera u otra saber. La fidelidad de nosotros va a poder proclamar tan fuerte que de algo tan pequeño que es su evangelio, su conocimiento, su palabra, su conocimiento, nos ha hecho mejores a nosotros. Nos ha sembrado de una manera que no hay nada que nos pueda tumbar. Es un árbol que es el tronco grande, está bien cimentado y no importa las tormentas, no importa los aires, no importa, no cae. Es un árbol fuertísimo, grande, fuerte. Por eso dice Cristo, y lo compara a un grano de mostaza, su reino, porque llega a crecer con una fuerza, llega a ser tan fuerte y sirve de beneficio para el mundo y para aquellos que lo rodean. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros entendamos. Por eso Daniel, si ustedes recuerdan en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 30, ¿se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? El rey había puesto una orden, ¿verdad?, de que todos tenían que adorar el ídolo que él había hecho, el ídolo que él había construido. Y allí fueron y le comunicaron al rey, ¿sabes de qué? Sadrach, Mesach y Abednego no adoran el ídolo que has puesto. Y va el rey y le habla a Sadrach, Mesach y Abednego y les dice, cuando suene, ustedes se van a hincar y van a empezar a adorar, ¿verdad?, esta imagen. La respuesta de ellos fue, no. Dice, Jehová Dios nos va a librar de tu mano. Pero también dicen, sepa pues también, oh rey, que si no nos libra de tu mano, como quiera, ¿verdad? Estaban listos a morir, Sadrach, Mesach y Abednego, pero no iban a obedecer la orden de Nabucodonosor. ¿Se fijan? No había nada que los iba a hacer salirse de su conocimiento, salirse de ese lugar, salirse de la protección de Dios. No había nada que los iba a hacer moverse de su convicción. Y los lanzaron, ¿verdad que sí? Incluso aquellos que los lanzaron fueron consumados, porque estaba tan fuerte las llamas. Y el rey pensando, déjame ver cómo va el asunto, y donde mira, en lugar de ver a 3, mira a 4. Dice, ¿cómo? ¿Cómo está el asunto? Les habla que salgan y nada les había pasado. Ni la ropa, imagínense. Esa es la protección de Dios. ¿Digan? Eso es donde nos damos cuenta nosotros. Cuando somos fieles a Dios, cuando realmente buscamos la fidelidad y le somos fieles a Cristo y a su palabra, no hay nada que nos pueda mover de su reino. No hay nada que nos pueda sacar de su protección. No hay nada que nos pueda vencer y llevarnos al pecado. Solamente hay que obedecerlo. Eso es fidelidad. Por eso Pablo nos menciona, si usted puede leer en su casa, 2 Corintios 5, 16 al 23. Por eso Pablo dice, nosotros hemos sido reconciliados. Esa es la palabra clave en estos versículos. Hemos sido reconciliados con Dios gracias a Cristo. No merecíamos su perdón, no merecíamos nada de parte de Dios, merecíamos ser condenados por la eternidad, pero gracias a la sangre de Cristo, Dios nos ha reconciliado, ¿verdad? Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Es una gran bendición, y por eso es que debemos ser fieles. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo nosotros tenemos un lugar en el cielo, y desde este momento que es su reino. El reino es un pedazo del cielo aquí en la tierra. Y es algo que tenemos que verlo de esa manera. ¿Cómo disfrutar? Empezar a disfrutar la eternidad desde este momento. Por eso debemos tener toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Pablo especifica todo lo que debemos de tener como armadura de Dios. Porque si no usamos una, si dejamos una a un lado porque pesa mucho,
o porque nos incomoda, o porque creemos que nada nos va a pasar, la confianza, Satanás nos puede destruir. Todos los días tenemos que adquirir esa armadura, todos los días tenemos que cargar esa armadura, todos los días tenemos que caminar con esa armadura, todos los días de nuestra vida, para que el enemigo no tenga por dónde destruirnos. Por eso Pablo nos invita a tener ese conocimiento, y debemos buscar siempre estar de esa manera. Por eso Cristo dice en Mateo 17:20 que si no tenemos fe como un grano de mostaza, no podremos lograr nada. ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que está diciendo Cristo? Compara la iglesia a su reino con un grano de mostaza. Compara nuestra fe a un grano de mostaza. Pero lo importante de lo que está hablando Cristo es que si obedecemos su evangelio de todo corazón, que si recibimos su palabra con toda certidumbre que va a ser algo grande en nosotros, vamos a poder mostrarle al mundo nuestra fidelidad a Dios, y vamos a poder mostrarles que Cristo vive en nosotros. Esta mañana, si usted no ha obedecido el evangelio, hoy es el día que usted debe de obedecer, no mañana. Por muchos años usted ha pensado, otro día puedo hacerlo, ya lo he entendido, pero no creo que hoy sea el día. Necesito cambiar ciertas cosas, necesito quitar ciertos hábitos. No, hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. El mañana nadie te lo ofrece. Santiago dice que somos como la neblina, hoy estamos y mañana tal vez no. Hoy es el día de salvación. Si ya fuiste bautizado y por X causa no has entendido, ¿verdad?, lo que realmente es Dios para nosotros, arrepiéntete también, para que Dios realmente cambie tu vida y te dé esa fidelidad que debes de tener, y pueda restaurar tus rodillas paralizadas y pueda ayudarte a caminar hacia Jesús todos los días, que puedas caminar confiado que lo que haces es realmente de acuerdo a su palabra. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y lo esperamos. Que los bendiga.